Señor viceministro, yo quisiera comenzar con un aspecto general de la cultura en Cuba. Esta es la primera vez que yo estoy aquí en la isla, pero ya me lo habían dicho muchos amigos y amigas que habían venido. Hay una suerte de actitud invertida de lo que sucede en el mundo. Normalmente la gente en el mundo no le gusta que la toquen. En América Latina por lo menos saludamos tocando la mano, tocando la espalda, en fin, como un afecto de cariño. Pero aquí es más todavía. Uno puede hacer una amistad rápidamente con los cubanos, puede haber un acercamiento importante. ¿Por qué se da eso? O sea, porque somos así, los cubanos, quiere decir. Sí. Yo creo que ahí hay una mezcla de varias cosas. Son varias las razones. Una son las raíces de la cultura cubana, de la nación cubana. O sea, el tipo de cultura mestiza que somos. Un país donde la población originaria fue exterminada. Es algo que se menciona poco, pero es importantísimo para entendernos. Que fue una de las grandes, La Habana, quiero decir, una de las grandes urbes americanas de las primeras centurias después de la conquista, y donde después llegaron centenares de miles de esclavos africanos hasta bien avanzado el siglo XIX. Y con un tipo de conquistador, me refiero al español, que a diferencia de otros conquistadores europeos, no tenía empacho, aunque era un dominador, no tenía empacho en mezclarse físicamente con los africanos, sobre todo con las africanas. Y después, por supuesto, hubo una emigración china importante, finales del 19, principios del 20. Por aquí hay un monumento cerca de aquí a los chinos que pelearon por la independencia a finales del siglo XIX. Hubo emigraciones, oleadas migratorias europeas también, una importante inmigración de españoles pobres en las primeras décadas del siglo XX, y todo eso produjo lo que el sabio etnólogo cubano Fernando Ortiz llamó un ajiaco. O sea, que es una mezcla. Un ajiaco es un tipo de comida criolla, cubana, de muchas viandas, muchos ingredientes. O sea, un tipo de mezcla que por sí misma adquiere una nueva cualidad. Yo no creo que eso sea privativo de Cuba, ni mucho menos. Yo creo que todas las culturas son mestizas. Lo que varía es el nivel de autorreconocimiento del mestizaje y la autoestima que del mestizaje se tiene. La nuestra es muy alta. O sea, nosotros no solo somos mestizos, sino que estamos orgullosos de serlo. Y que esto es lo más difícil de entender, creo que en Europa es muy difícil de entender. Nosotros no nos reconocemos por el tronco originario que más predomina en cada uno de nosotros exteriormente, sino que nos reconocemos todos como cubanos en primera instancia. Y eso produce, a mi juicio, ese tipo de actitud que efectivamente tú has apreciado. Habría que añadir forzosamente que en la formación de la cultura y la nación cubana, las guerras de independencia, que suceden bastante más tarde que en el resto del continente, como se sabe, fueron ya guerras populares, sobre todo la última, o sea, la del 95. No fueron movimientos de grupos de hacendados venidos a menos con sus empleados, con sus esclavos, sino grandes movimientos populares, sobre todo la última, la guerra del 95, que además terminó con una frustración. Terminó con la intervención norteamericana, no terminó con la victoria del pueblo, ¿no? de los participantes de esa gran guerra popular. Todo eso consolidó esa autoconciencia y la expresa, por supuesto, de manera muy obvia, de manera muy clara, de manera muy peculiar, y eso, por supuesto, se nota. Y por último, yo tendría que añadir que ese sentido de culto a lo popular y de relación sin ningún tipo de discriminación con cualquier otra cultura, que es otro factor, otra característica importante, o sea, la capacidad de relacionarnos tranquilamente con cualquier otra cultura, no solo es algo que tiene que ver con nuestras raíces, sino que después se convirtió en nuestro mundo simbólico. O sea, la revolución convirtió ese tipo de relación llana entre las personas, ese tipo de relación entre iguales,
con el nacional y también con el extranjero. O sea, la idea, nosotros decimos en el Ministerio de Cultura, la idea de que queremos poner al alcance de la gente todas las realizaciones de la cultura, vengan de donde vengan. Eso empezó siendo una política de Estado a principios de los años 60 y se convirtió después en nuestro mundo simbólico. O sea, el mundo simbólico de los que nacimos después de la Revolución, que somos la mayoría de la población del país, sin ninguna duda, es también ese mundo de la relación entre iguales, de una relación llana, de una relación de igual a igual con cualquiera, de no discriminar. Y creo que eso, digamos, que apuntala lo que ya venía de nuestros orígenes. En el caso de la cercanía, creo que se trata más bien de un desconocimiento exterior del porqué. En el otro caso que le voy a plantear, hay una suerte de incomprensión prácticamente absoluta, y es la siguiente. El cubano, desde hace varias décadas, vive en lo que podríamos calificar una forma de vida espartana, producto de limitaciones económicas y todo lo que ya sabemos, digamos, que se ha dado en el campo internacional. Y sin embargo, un alto porcentaje de la población, en lugar de reaccionar como reacciona, se supone entre comillas, el ser humano frente a la adversidad con tristeza y con pena, reacciona con una sonrisa, está siempre de buen humor, y entonces uno dice, exige una explicación. Bueno, dice un trovador, un compositor e intérprete cubano de hoy, un hombre muy interesante, Antonio Ávila, que el cubano es el único ser humano que se ríe de sus desgracias. Yo creo que eso tiene que ver con lo que le explicaba, o sea, desarrollamos una actitud, yo no diría que despreocupada, porque no lo es. Nosotros vivimos preocupados por los problemas que tenemos como cualquier otra persona en el mundo, pero a la vez tratamos de tener una mirada desprejuiciada hacia esa situación e incluso irónica. Tratamos de enfrentar esa situación. Tratamos de ponernos frente a ella, no que ella nos aplaste. Nos hemos convertido en luchadores por las propias circunstancias en las que hemos vivido. Y al mismo tiempo lo hacemos uniéndonos unos con otros. O sea, hemos practicado una cultura de la solidaridad, que está, por supuesto, en la lógica cultural de los orígenes de la nación y su cultura, está en ese mundo simbólico que la revolución creó, o sea, el mundo simbólico de la vida en colectivo, de compartir alegrías y penas, de apreciar los logros culturales, de tener una educación, de tener al alcance los servicios principales, de generar prácticas comunitarias destinadas a respaldar esas actividades. Una de las cosas que a mí mismo, aunque soy cubano, me sorprende es cómo han sobrevivido esas prácticas comunitarias, cuando una de las características de los procesos de transformación socialista muchas veces ha sido el deterioro de las prácticas comunitarias de solidaridad, de ayuda mutua. Aquí se han mantenido, incluso más allá de lo organizativo, más allá de lo formal, a nivel de vecino, a nivel de barrio, a nivel de personas que viven en un mismo edificio o que viven en una misma cuadra. Y a la vez nosotros hemos practicado esa solidaridad hacia afuera de Cuba. Yo creo que eso es muy importante entenderlo también. O sea, la experiencia de cientos de miles de cubanos, yo creo que pronto nos acercaremos al 1.000.000, de haber trabajado por otros fuera de Cuba, incluso por otros más pobres que nosotros, o de acoger en Cuba a personas más pobres de nosotros para que puedan estudiar o trabajar o sencillamente presentarse en público. Nosotros recibimos 2.000 artistas al año de otros países, para hablar solo de artistas. No es una cifra pequeña para un país de 11 millones de habitantes, y eso se dice poco en la prensa. O sea, no se trata solo de los que estudian deporte o medicina, o de los cubanos que salen como médicos, o como constructores, o como técnicos deportivos, o como técnicos de la cultura. Se trata de que vivimos en un contacto con el mundo y sobre todo con gente todavía más desprotegida. O sea, tenemos esa cultura de la solidaridad, en la cual no damos lo que nos sobra. El cubano no da lo que le sobra, da incluso lo que no tiene. O sea, prefiere compartir con el otro lo que a él mismo pudiera faltarle. Y creo que tiene que ver con esa matriz popular de la cultura, o sea, con la idea
de que el primer acto de la independencia cubana fue liberar a los esclavos, como no fue en casi ningún lugar en el siglo XIX, con la idea de que nos ponemos al lado del otro, de que venimos de españoles humildes, chinos humildes y africanos esclavos, y de que después el Estado revolucionario convirtió ese culto a lo más popular, ese culto a los humildes, y a la vez esa intención de la relación con el otro sin ningún tipo de prejuicio, en algo que hoy forma parte de nuestra vida. O sea, no podríamos entenderlo de otra manera. Y entonces, por supuesto, somos así, y a la vez somos expansivos. O sea, la propia lógica de nuestra formación nacional demuestra todas esas características que ya se han convertido en características nacionales, las demuestra de manera muy expansiva. Las demuestra en el baile, las demuestra en el canto, las demuestra en la vida en común, las demuestra en la sociabilidad, las demuestra en la vida familiar, las demuestra en el acto de comer, la demuestra en el carnaval, en la actividad festiva, la demuestra en el cine. El cine nuestro muchas veces nos dicen que hay que atender muy bien porque dentro de la cantidad de palabras del argot popular que se utilizan resulta a veces incomprensible, pero es que no podríamos hacer un cine nacional sin nuestro argot popular. La demuestra nuestra pintura, que tiene una relación muy peculiar entre la creación de vanguardia y el culto de nuestros principales artistas, las raíces populares. Usted se da cuenta, por ejemplo, cuando ve la obra del más grande de nuestros artistas del siglo XX, que es Wilfredo Lam, que está incluso, se le considera al nivel de Picasso, de Miró, es un contemporáneo de ellos. Usted ve la obra de Lam y ve los trazos de la vanguardia de las primeras décadas, los ve sin duda, pero a la vez ve un culto muy profundo a la religiosidad popular, a la cultura popular cubana. Yo creo que esa síntesis expresa muy bien la respuesta a lo que me estás preguntando. Señor Rojas, lo mío, lo próximo, no es una certeza, sino una presunción. Yo tengo la impresión que dentro del ámbito cultural, el aspecto de la crítica, que es muy importante, una crítica que no se pregunte a sí misma, tiene dificultades. Esta crítica se ha expresado, por lo menos para el que vive desde afuera, principalmente en el cine. Y entonces, si es así, mi pregunta es, ¿por qué esta crítica a la cultura que tienen los cubanos no se expresa en otros ámbitos? En la literatura, en la prensa, qué sé yo, en la música. Yo tengo que ser muy rotundo. No se expresa solo en el cine. Digamos, para empezar por la música, la creación más importante, la creación popular, el tipo de creación popular más importante en lo que a contenidos de la lírica, ¿no?, a los textos, que son versos que después se hacen música o al revés. En la época revolucionaria es lo que nosotros le llamamos el movimiento de la nueva trova. Pocos movimientos musicales han sido tan críticos como ese, y siguen siéndolo. De hecho, tanto los cantautores españoles como los cantautores chilenos de las últimas décadas, como los argentinos, y estoy hablando de Fito Páez, estoy hablando de Andrés Calamaro, estoy hablando de Víctor Manuel, estoy hablando de Joan Manuel Serrat, se consideran parte del mismo movimiento musical de los fundadores de la nueva trova cubana. Lo cual quiere decir que forman parte de una corriente estética que privilegia, dentro de una composición musical acabada, bien realizada, bien interpretada, el texto crítico. De hecho, si la nueva trova tuvo 2, 3, 4, 10 fundadores, los herederos de esa estética en Cuba y fuera de Cuba, pero me refiero a los herederos cubanos en este momento, estén aquí o estén fuera, se cuentan por decenas o aún por centenares de personas. O sea, ha sido un movimiento que empezó siendo de un pequeño grupo de personas agrupadas en torno a instituciones emblemáticas de Cuba, como son la Casa de las Américas, Ubel y Caic, y ha terminado siendo un movimiento de centenares de personas, de ellos muy jóvenes, algunos, que todas las noches puedes encontrarlo en un lugar de La Habana haciendo melodías y diciendo textos muy críticos. Puedo intentar rápidamente, a pesar de la brevedad con que hay que contestar, citar una frase. Bueno, ya te decía ahorita la de este cantautor que dice que el cubano es el único ser humano que se ríe de sus desgracias. Hay otra más reciente que dice: voy a cambiar los muebles de mi casa y voy a dejar la armazón. Y eso es una metáfora muy importante para esta época.
Hay canciones, incluso de los fundadores de la Nueva Trova, como las de Silvio Rodríguez, las de Pablo Milanés, que siguen siendo muy críticas. Ellos mismos son muy críticos, los propios intérpretes. Hay un movimiento de hip hop en Cuba, incluso puedes encontrar mucha información porque se publica mucho de él en el extranjero, que es muy crítico, que interpreta melodías y textos referentes a los problemas y a las carencias que tenemos y que nosotros desde las instituciones apoyamos en la medida de lo posible. El hip hop, a diferencia de otras expresiones musicales, es un movimiento, es un tipo de creación musical que se hace con muy poco. Incluso muchas veces se hace sin instrumentos musicales, se hace con una pista que se puede hacer perfectamente en una computadora, un background, como se le dice, una base musical, y los grupos de hip hop pueden crecer a una velocidad, yo diría que exponencial, ¿no? Es un movimiento que surge en Cuba en los años 90 y hoy se cuentan por centenares las agrupaciones. Pues las agrupaciones pueden ser de dos. Normalmente hay uno que interpreta la melodía y otro que rapea, que es como se le dice normalmente en el argot musical. Bueno, imagínate cuántas agrupaciones de dos personas, si la música se puede hacer en una computadora, pueden aparecer. Y son muy críticos. Muy críticos. Por ejemplo, recuerdo melodías que tienen que ver con la presencia del capital extranjero en Cuba, pero críticas con esa presencia. A pesar de que es algo que parecería útil y que sin duda alguna es útil, pero hay melodías críticas con eso, melodías críticas con los excesos que pueden cometer algunas personas de talante burocrático. Es muy común en el hip hop cubano encontrar eso. Se hacen festivales de hip hop en Cuba, se interpretan esas canciones. O sea, yo creo que la música es muy crítica, incluso hasta la música popular más tradicional. Nosotros tenemos orquestas, bueno, se dice que los Van Van, nuestra gran orquesta popular de las últimas 5 décadas, 4 décadas y un poco, son los cronistas de su tiempo, porque han reflejado en sus textos, que están hechos acompañados de una música para que el cubano baile a sus anchas, cuestiones fundamentales de nuestra vida, como pueden ser los problemas de la vivienda, como pueden ser los problemas para resolver una gestión cualquiera de tipo financiero, como puede ser una caracterización de las relaciones entre el cubano y el extranjero, lo mismo en sus aspectos más saludables que en sus aspectos más críticos. Y estamos hablando de una gran orquesta popular. Nuestro arte visual, nuestras artes plásticas son muy críticas. El mundo conoce, el mundo de la crítica artística, conoce muy bien la expansión que significó desde finales de los 80 un tipo de arte conceptual en Cuba, que continúa hasta hoy. Incluso se dice que Cuba es uno de los países donde ese arte conceptual surgido en aquella década del 80 ha continuado en expansión y no ha tenido fisuras por la irrupción de otros movimientos, y ese arte conceptual, ese arte visual conceptual ha sido muy crítico siempre. Lo mismo si sus artistas y sus representantes residen acá o residen en el exterior, los consideramos a todos artistas cubanos, y es un arte conceptual muy agudo, muy incisivo, incluso cuando es abstracto. Cualquier visita al Museo nuestro de Bellas Artes, que ojalá pudieras visitarlo, en sus últimas salas expone las piezas de las últimas décadas, y son piezas muy críticas, incluso políticamente críticas. De hecho, hoy hay un planteamiento de la crítica especializada que dice que se regresa al arte político y se pone como ejemplo a algunos artistas cubanos. Nosotros no tenemos empacho ninguno en promover alguna de esas obras. Hacemos cada 2-3 años un gran evento cultural, la Bienal de La Habana, de artes plásticas, y en los últimos años lo hemos dedicado sobre todo a la intervención en los espacios públicos, o sea, a una relación muy directa del arte con su entorno, lo cual también significa una posición crítica ante la vida. Tenemos un teatro muy crítico. Aquí, por ejemplo, se ha exhibido recientemente Final de Partida de Samuel Beckett, una obra profundamente crítica desde la filosofía, desde la indagación más profunda en las relaciones entre el ser humano y el poder. Aquí se exhibe todo el teatro de García Lorca, incluso aquellas obras que en otros países, o sea, que no son las clásicas, como las clásicas en el sentido de también más conocidas, como Yerma, como Bodas de Sangre. Aquí se exhibe el público, se presenta en los escenarios cubanos. En general, nuestro teatro es un teatro de investigación, conocedor de Grotowski, conocedor de las obras de Beckett, conocedor de Eugenio Barba. Te estoy mencionando las grandes cumbres del teatro experimental, y
O contamos con la estética de esas producciones, o sea, son producciones cubanas inspiradas o maridadas con esas producciones, o al mismo tiempo montamos obras de ellos. Nosotros tenemos unas 10, 15 salas en La Habana que muestran, que presentan teatro experimental de mucho nivel y muy crítico. El humor cubano, ojalá tengas oportunidad de ver algún programa de televisión o sobre todo un espectáculo teatral. La televisión, por supuesto, tiene reglas que tienen que considerar más a las mayorías, pero una apuesta teatral de humor, y aquí hay un teatro humorístico importante, hay funciones toda la semana, es muy crítico, muy incisivo con cualquier cosa que se haga mal acá. Yo creo que en general nosotros podemos decir que en nuestras artes y nuestra literatura, tengo que decirlo, sobre todo las generaciones más jóvenes de escritores cubanos son muy críticas, en todos los sentidos. Me refiero a una crítica de más agudeza, no me refiero solo a la crítica elemental, comprendes, a la crítica que dice esto está mal, esa también hace mucha falta, sino me refiero sobre todo a una crítica desde la profundidad, desde el rigor de la obra de arte, desde la indagación, desde la búsqueda. Yo creo que tenemos unas artes muy críticas y a nosotros nos interesa, a las instituciones culturales, al Ministerio de Cultura, que siga siendo de esa manera. Además, sería un contrasentido que los estudiantes cubanos de arte, en el caso de los músicos y de los bailarines y de los intérpretes de danza, estudien más de 15 años y los de teatro y artes plásticas estudien entre 3 y 7 años, para que después que reciben todo ese enorme caudal de conocimiento impartidos por excelentes profesores y en escuelas de altísimo nivel internacional, después que aprendan todo eso, vengamos nosotros a decirle que no sean críticos. Sería contra natura. Fidel decía, no le decimos al pueblo cree, le decimos lee. O sea, nosotros formamos a los artistas en las estéticas más contemporáneas, o tratamos de hacerlo con las técnicas más depuradas. Eso es muy costoso. Imagínate cuán costoso puede ser darle a cada estudiante de música su instrumento en la mano, o cuán costoso puede ser proveer de pinceles, proveer de brochas, proveer de materiales para dibujar, de lienzo, de acuarelas a los artistas, para después no dejarles hacer volar su imaginación creadora. No, al contrario, nos interesa que sigan siendo así, y eso es bueno para la revolución y para su desarrollo. Señor viceministro, y con esto yo voy a concluir. Si uno tuviese que resumir la principal crítica desde fuera de Cuba a la cultura cubana, es la que está relacionada con la llamada libertad de expresión y la supuesta imposibilidad de una parte de la población de poder decir lo que cree y de criticar a su gobierno. Bueno, yo voy a estimar que tú me estás preguntando por la definición de cultura en el sentido amplio. Así es. Yo hasta ahora me atuve profesionalmente, como corresponde, a hablar de la cultura básicamente asociada a la cultura artística y literaria. Entonces ahora vamos a hablar en términos mucho más amplios. Yo creo en primer lugar que el tema de la libertad de expresión en la prensa internacional de más calado, o sea, en los medios que más repercuten, que más se leen, no estoy juzgando a toda la prensa internacional ni mucho menos, es en primer lugar una matriz de opinión construida. Esa es mi opinión. O sea, creo que se ha construido una matriz de opinión, creo que se ha construido porque a alguien le interesa que se construya, y esa matriz de opinión se repite hasta el cansancio, y es efectivamente lo que se piensa de Cuba por los millones de personas que se leen esos medios internacionales de gran alcance, de gran impacto. Nosotros partimos del siguiente criterio. Nosotros tenemos un tipo de democracia, la que hemos construido, la que defendemos y la que pienso yo, aunque parezca una perogrullada, que vamos a seguir defendiendo, ¿no? Otras personas podrán pensar otra cosa, yo estoy convencido de que la vamos a seguir defendiendo. Es un tipo de democracia que, a mi juicio, tiene que ver mucho más con lo que te explicaba al principio de lo que somos los cubanos, que con lo que se hizo en otras experiencias socialistas. Quiero dejar eso claro porque parte de la matriz de opinión consiste en igualar cualquier cosa que se hace en Cuba a cualquier cosa que se hizo en la Unión Soviética y en Europa del Este. El tipo de democracia popular, participativa, de solidaridad
que nosotros hemos construido, que forma parte ya de nuestra vida, de nuestro mundo simbólico, nosotros la reivindicamos como un tipo de democracia posible. Y a la vez nosotros partimos del criterio, el Ministerio de Cultura en lo que al arte y la literatura se refiere, y otras instituciones cubanas en los campos en los que tienen que actuar, de que la única limitación que puede existir para la producción intelectual, lo estoy subrayando, para la producción intelectual, que quiere decir para que la actividad intelectual sea difundida. ¿Me explico? La única limitación que puede existir es una actitud militante contra la revolución. Quiero subrayar la idea. Es una limitación a la difusión, no es una limitación al pensamiento. Nosotros no le decimos a nadie cómo tiene que pensar. Nosotros no le decimos a nadie en qué tiene que creer. Ahora mismo a ti y a mí se nos ocurre que nos vamos a volver neoliberales y podemos empezar a hablar tranquilamente de neoliberalismo aquí. A mí no se me va a ocurrir, no sé a ti. A mí tampoco. Me alegro muchísimo. Ahora, nosotros tenemos la obligación de defender la revolución. La revolución no solo tiene que ver, por supuesto, es con lo que más tiene que ver, con esa historia nacional, con esa cultura nacional, con esa vida que hemos construido y que defendemos. La revolución también significa defender la nación de enemigos concretos, defender la nación de agresiones reales, de terrorismo de Estado real. Han muerto como consecuencia del terrorismo más de 3.000 cubanos y más de 2.000 han quedado discapacitados. Esas son cifras reales, son personas. Algunas de ellas, a las discapacitadas, se les puede entrevistar, se les puede contactar, se les puede preguntar su experiencia. Nosotros tenemos la obligación, el Estado cubano tiene la obligación de defender a sus ciudadanos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tomar determinadas medidas en el sentido de que un acto directo contra la revolución no sea un acto que se pueda difundir tranquilamente, porque significaría un acto contra la seguridad. Ahora, repito, eso no es una limitación al pensamiento, en mi opinión, ni es tampoco una limitación a la libertad. Al mismo tiempo, nosotros pensamos que ese tipo de exclusión, es un tipo de exclusión sin duda, yo creo que hay que reconocerlo, es un tipo de exclusión absolutamente minoritaria, o sea, abarca apenas unas decenas, si quieres unos centenares de personas, no tiene nada que ver con su pensamiento, ni tiene nada que ver con su vida física, porque todas esas personas están en libertad. Todas esas personas disfrutan de los mismos beneficios sociales que disfrutamos los demás cubanos. Van al médico gratuitamente, reciben la cuota de alimentos pequeña, pero es la misma pequeña que recibimos todos, reciben los beneficios educacionales ellos y sus familias. O sea, son personas que están perfectamente libres. Por lo tanto, no es una limitación a su libertad, ni es una limitación a su pensamiento. Ahora, si en medio de las carencias que tenemos, nosotros tenemos que publicar un libro, nosotros no vamos a publicar un libro que habla contra la revolución directamente. Y estoy refiriéndome concretamente a cuestiones que van mucho más allá del arte y la literatura. Nosotros incluso decimos, la exclusión tiene que ver solo con los que son incorregiblemente contrarrevolucionarios. La frase es de Fidel Castro. ¿Qué quiere decir la exclusión tiene que ver solo con, entre comillas, los que son incorregiblemente contrarrevolucionarios? Que presumimos la posibilidad de la corrección. O sea, que esa misma persona puede rectificar, esa misma persona puede pensar de otra manera, esa misma persona puede ser convencida. A nadie se le obliga a pensar de una manera o de otra, fíjate que digo convencida. Y en lo que al arte y la literatura se refiere, nosotros no ponemos ninguna limitación en términos de estética para producir ningún tipo de obra. ¿Qué quiero decir con esto? Que una obra artística o una obra literaria lograda, que no es lo mismo que un artículo de prensa, puede incluso simbólicamente ser tan crítica como cuestionarse determinadas cosas de la revolución. Y esa obra es publicada, o exhibida si es una obra de arte, o exhibida en la pantalla si es cine, como tú has visto. El cine cubano es muy crítico, la literatura cubana es muy crítica. Fresa y Chocolate, la gran película que debes haber visto, está inspirada en un cuento que es más duro que la película, que se llama El lobo, el bosque y el hombre nuevo. Primero fue el cuento, después fue la película.
Y ese cuento se publica, se lee, se estudia en nuestras universidades. No tenemos ningún empacho en incentivar la crítica, en promoverla, en discutirla. Nosotros tenemos que defender la revolución. Tenemos que defender la revolución de la agresión. Tenemos que defender la revolución de personas que actúan con dinero percibido de agencias federales norteamericanas. Y efectivamente no hay por qué publicar un libelo de esas personas, lo cual no significa ninguna limitación a su capacidad de pensar o a su capacidad de relacionarse con otros ciudadanos. Viceministro, muchísimas gracias. Gracias a usted.